Al nacer mi hija, todos los días, y es en serio cuando digo todos los días, a las 11 de la noche caía en el techo de la casa algo tan pesado que daba la impresión que colapsaría por el impacto. Lo extraño es que todas las residencias aledañas tenían el mismo nivel, por lo tanto, era imposible que algo o alguien brincara de un techo a otro y ocasionara semejante estruendo. Lo peor era que aquello comenzaba a caminar, amenazando con hundir el techo y llenármelo de goteras. Y la niña de una vez empezaba a llorar. Harto de la situación, decidí sorprender lo que fuese estaba atormentándonos. Así que esa noche dejé la puerta ajustada. Me senté en la sala con mi arma en las manos y esperé a las 11 de la noche. Puntual cayó aquello. Yo salí de inmediato, bien cabreado, y desde la calle pude ver un inofensivo gato negro que tenía sus ojos fijos en mí. Era ridículo que un animalito de apenas 3 libras ocasionara semejante estruendo y hundiese el techo con cada paso. Máxime, que esos animales son conocidos por su sigilo. El ruido que escuchábamos en el techo era similar al que generaba yo mismo cuando reparaba las constantes goteras, de manera que un gato no podía ser el causante, eso se escapaba de toda lógica. El animal permaneció inmóvil mirándome, y yo decidí ingresar a la casa. Nada más cerrar la puerta, inició una carrera allá arriba, y digo una carrera porque algo corrió desde la sala hasta la cocina, y estoy seguro que se trataba de un bípedo. Decidí investigar más sobre el tema, pues estaba seguro que se trataba de una bruja. Soy detective y mi trabajo se fundamenta en evidencias sólidas y contundentes, y aquello superaba las 100 libras de peso. Tenía una agenda puntual. La niña respondía en forma negativa a su llegada, caía desde el aire como si volara, y no era visible. Aparte de ello, ya tenía la experiencia previa de mi primer hijo con quien vivimos lo mismo hasta que los abuelos lo llevaron a la iglesia y el pastor lo bendijo y dedicó al Señor. De manera que en esta ocasión tenía que ser una bruja, como estoy seguro lo fue en aquel entonces. No podrás ver jamás una bruja frontalmente, salvo que ella sí lo quiera o sea sorprendida. Para poder verla, tienes que mirar de reojo desde tu izquierda y, por supuesto, solo verás su silueta difusamente. Esta fue la recomendación de don Nachito, un entendido en la materia y que se preciaba de haber tumbado a varias brujas en su juventud, utilizando para ello oraciones en latín. Me dispuse a seguir las instrucciones del viejo, y un viernes por la noche, luego de haber finalizado mi jornada, dejé abiertas la puerta delantera y trasera. Pistola en mano me senté en la sala a esperar la llegada de la intrusa, con todas las luces apagadas. Cuando el techo tronó anunciándome que acababa de llegar, miré el reloj, y eran las 11 de la noche. Puntual pensé. Abrí con sigilo la puerta frontal, a la que incluso hasta aceite le había puesto para evitar ruidos. Salí y miré hacia el techo. Allí estaba el gato negro. De inmediato me coloqué en la posición para poder ver a la amiga, y en ese momento el animal echó a correr como alma que lleva el diablo. Estoy seguro que escuché a alguien silabear: ¡chucha madre! El techo empezó a crujir por el peso, no las 3 libras del gato, y yo solo llegué a ver una pierna que se me antojó humana. Corrí a toda velocidad por el centro de la casa hasta la parte trasera, mientras escuchaba la carrera que se sostenía en el techo de la casa. Al llegar a la lavandería, en la parte de atrás que comunicaba con un corredor lleno de monte y que separaba las casas una hilera con otra, la vi brincar desde el techo y caer al suelo. Se agazapó tras un arbusto que no evitaba que pudiese ver el bulto de su cuerpo y su cabellera. Era una mujer joven, ágil, y se encontraba desnuda, pero no podía precisar sus rasgos físicos, salvo que su cabello era largo y lacio. «Oye, sinvergüenza», grité. Debo reconocer que con una sensación de hormigueo en mi cuerpo. «Tengo una bala mascada para ti en esta pistola.
te vuelvo a ver por aquí jodiéndome a la chiquilla y te la meto. Eso fue lo que me vino a la mente, pues en verdad no tenía una bala mascada. Ella estaba a unos 10 metros de distancia y la prudencia me indicaba que no me acercara. Permanecimos unos 30 segundos en silencio. Armé el carro de la pistola e introduje una bala en la recámara. Y entonces ella se levantó y empezó a caminar de espaldas, internándose entre la hierba, pero siempre de frente a mí. Cuando ya solo podía ver el movimiento del monte, la escuché que echó a correr. Creo que ella tenía sus dudas sobre la existencia de la bala mascada, pero al escuchar el ruido característico de una pistola al ser manipulada, prefirió no arriesgarse y decidió largarse de allí. Para quienes no sepan qué es una bala mascada, les comento que se trata de una munición para un arma de fuego que es masticada en forma de cruz durante la noche del Viernes Santo, y esto conlleva un ritual en el cual la persona que lo realiza debe estar preparado, apartado y en solitario. No puede hablar con nadie durante todo el día y es menester una serie de antiguas oraciones. Mi propio abuelo durante los años 50, sin quererlo, hirió de muerte a una de ellas, y fue debido a que, estando de cacería, por error, introdujo una bala mascada en su arma y le disparó a un ciervo que comía guayabas en la llanura. Al seguir el rastro del animal, este le condujo hasta la choza de una mujer que ya tenía fama de dedicarse al oficio y quien misteriosamente falleció 3 días más tarde. Fue sepultada en absoluto misterio y al sepelio solo asistieron sus hijas, quienes también practicaban el oficio e intentaron cobrar venganza. La bruja es cristina y les gustan los bebés. Cuiden sus niños.